compartiendo en la vigilia. Hermanos, yo toqué 3 puntos, pero el Señor me añadió otro punto. La iglesia tiene que concientizarse de esta realidad, hermanos y hermanas. Y yo voy a tratar 4 puntos. Y voy a tratar 3 puntos que traté en la vigilia. Y voy a coger como base de texto el capítulo 21 de Mateo, versículo 28 hasta el 32, la parábola de los 2 hijos. Parábola de los 2 hijos. Aleluya. Padre, te pido que Mateo 21, versículo 28 hasta el 32. Padre, te pido que nos sigas hablando, Dios. Y que esta palabra se asienten en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Para que tú seas glorificado y para que la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Es un mandamiento, tan imperativo, ve. Porque no le dijo puedes, no, ve. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, aleluya, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Hermanos y hermanas, aquí vemos a Jesús hablando con el pueblo. Aleluya. Con los personajes de autoridad del pueblo, los principales, sacerdotes, ancianos, toda esa gente. El pueblo judío en sí. Aquí Jesús trae una parábola, aleluya, de 2 hijos. Y una parábola sabemos que es donde Jesús coge el estrato social conocido, familiarizado por el pueblo, para traer y enseñar una verdad espiritual al pueblo. Aleluya. Era uno de los métodos del Señor en su enseñar. Y aquí Jesús trae la parábola de los 2 hijos. 2 personas. Jesús le dice que hubo un padre, aleluya, que tenía 2 hijos. Y le dijo de la misma forma a los 2: ve a mi viña a trabajar. Pero hubo uno que dijo que no. Oiga esto. Hubo uno que dijo que no, pero se arrepintió y fue. Aquí viene algo muy importante. El primer punto que quiero tocar es la obediencia a la palabra de Dios. El primer punto que quiero tocar es la obediencia a la palabra de Dios. Oiga esto. La obediencia a la palabra de Dios es el primer punto que voy a tocar. Entonces, en estos 2 hijos, el padre le da un mandamiento a ir a trabajar. El padre pronuncia la palabra, le da un mandamiento: ve a trabajar. El primer hijo dice no, pero después se arrepiente y va. El segundo dice que sí, pero no hace lo que el padre le mandó a hacer. Y Jesús le pregunta a la audiencia a quien Jesús se refiere. Le dice: ¿quién de los 2 hizo la voluntad de su padre? El que dijo que no, pero después fue. Uno de ellos, según el versículo 32 y 31 y 32, lo aclara.
que el pueblo judío es uno de estos hijos que representa. Y el otro representa a los gentiles. El primero representa a los gentiles. El segundo representa a Israel. Al pueblo que recibió la ley. Al pueblo que dijo que sí cuando Moisés, pero siempre desobedecía al Señor en el desierto. Recibió la ley en el monte Sinaí, los mandamientos de Dios, para que obedecieran y desobedecieran. Que hasta el día de hoy el pueblo de Israel está sufriendo la consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, Jesús sigue diciendo que Juan vino y el pueblo, los religiosos, no le creyeron, pero le creyeron los publicanos, le creyeron las rameras, le creyeron los pecadores, lo que a los religiosos aborrecían. Ellos creyeron al llamado que Juan hacía. Y Jesús le dice, ellos van primero que vosotros entrando al reino de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra y comenzaron a obedecer la palabra. Aquí que está el punto, hermano, es obedecer la palabra. Aquí lo que importa es obedecer a Dios, su palabra, su mandamiento. Israel, el pueblo, está sufriendo hasta el día de hoy las consecuencias de su desobediencia. No es que usted reciba los mandamientos, es que usted obedezca. No es que usted tenga una Biblia, es que usted obedezca. No es que usted venga a la iglesia y que usted obedezca. No es que usted sepa, tenga Biblia conocimiento, es que usted obedezca, que yo obedezca, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. No importa lo erudito, la erudición que tú tengas, no importa la teología que tú tengas, no importa la estatura que tú tengas, no importa la posición que tú tengas, no importa el ministerio que tú tengas. Aquí lo que importa es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el pueblo que supuestamente tenía que obedecer a Dios, lo estaba desobedeciendo. Hoy en día, por la desobediencia, la iglesia ha caído en oscuridad. Hoy en día, por la desobediencia, se ha metido la falsedad en la iglesia. La hipocresía, la mentira, el engaño, toda fuerza satánica de maniobra, de apostasía, engaño y error, se ha metido en la iglesia. Porque de la única manera que se para la corrupción es cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Porque la palabra de Dios quema la corrupción. La palabra de Dios rompe, aleluya, el yugo de corrupción. La palabra de Dios, aleluya, es la verdad. Y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la luz que alumbra en las tinieblas. Por eso cuando vivimos por la palabra, vivimos en la luz de Dios. No venía a la iglesia, hermanos y hermanas. El pueblo de Israel no obedecía. Hasta que lo que en el tiempo de Isaías, no, del tiempo de Moisés, el mismo Dios dijo, pueblo de dura servicio. Hermano y hermana, ¿eres tú un pueblo de dura servicio? ¿Somos nosotros pueblo de dura servicio? ¿Estamos nosotros asumiendo la responsabilidad ante Dios de obedecer su palabra? ¿O eres tú igual que Israel? Pueblo de dura servicio. Pueblo que no obedece. A puro tallazo ni aún así. Tiene Dios que enviarte el anticristo para que entiendas. Tiene Dios que enviarte el anticristo para que tú entiendas. Porque eso es lo que va a pasar con Israel. Alabado sea Dios. Aquí lo que vale es que nosotros obedezcamos este libro. No es que yo tenga ni que el don, que el apóstol, porque, óyeme, yo no sé qué demonios se le ha metido a los líderes. ¿Qué diablo le ha soplado? Eso de apóstol, yo sé que existen misioneros y enviados de Dios, pero hoy en día se le ha metido algo. Oye, el diablo se le ha metido a los líderes. Se han salido de las escrituras, igual que le pasó a Israel, se salió de las escrituras y ya tenía montado un sistema religioso que Cristo aborrecía. ¿Eres tú un religioso? Soy un religioso. Somos religiosos. O somos verdaderamente hijos de Dios que obedecemos. ¿En qué? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos parados en el lado del pueblo de Israel o estamos parados sobre la roca en Cristo Jesús? Gloria a Dios. ¿Cómo es?
escuchaban. Los pecadores. Siempre me llama la atención, hermano, cuando Jesucristo sanó a los leprosos, que era un grupo, eran como algunos 7 o 10 leprosos. Y Jesús le dijo, váyanse y muéstrense al sumo sacerdote conforme a la ley de Moisés. Y cuando iban caminando, oiga esto, en el camino fueron sanos. Y yo imagino que uno dice, espérate, se le volvió y se arrodilló. Y Jesús le dijo, ¿y dónde están los demás? No solo yo he venido, Señor. Y era un samaritano, uno que decía, para los judíos los samaritanos eran gente maldita, inmunda, gente sucia y pecadora. Gente, oye, bajo la maldición, así era, que no querían pasar. Por eso es que yo digo, el maestro, Jesús es el maestro, aleluya. Habló hasta con una mujer. Una cosa que era que los rabinos, eso era algo, tú sabes, esa religiosidad del diablo, no podía hablar con una mujer, ni siquiera con su hija, en la calle. Cuando usted estudia el grado de nivel que esta gente religiosa le tenía a la mujer en ese tiempo, usted grita. La tenían como una cosa, oiga. Así es. Por eso los discípulos se acercan. ¿Cómo el maestro hablando con una mujer? Oye. Así de fuerte eran. Y son pueblo de dura servicio. Entonces, ¿qué pasa? Este se postró y era un samaritano. Y el Señor dijo, ¿dónde están los otros? No, solo yo he venido. ¿Y qué pasó? Él fue sano. Sí, los otros fueron sanos. Pero él recibió salvación también. Porque obedeció la palabra. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el punto es obedecer. No. Brinque, salte el que obedece. Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana en ese entonces. El querube, cerca de la gloria de Dios. Oiga esto lo que estoy hablando. Uno que portaba, aleluya, la chequina, oye, la luz de Dios, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Se rebeló contra Dios, violó los mandamientos. ¿Y qué pasó? Lo echaron para afuera a él y la tercera parte que le siguió. Y hay una condenación sobre su cabeza, eterna, y todo lo que le sigue. ¿De qué lado tú estás? Del lado de los religiosos, del lado de Israel, de dura servicio, del lado de Lucifer, del diablo, de Satanás, de los ángeles caídos, de los pecadores, o tú estás del lado de Jesús, que escucha la palabra de Jesús, que obedece la palabra de Jesús, que ve el ejemplo de Jesús, que ve a Jesús como centro, que Jesús es la línea, la norma, la palabra de Él, que nos rige, que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye, aleluya, que nos prepara, aleluya, para su gloria. Estamos obedeciendo nosotros la palabra. Esto no es que yo venga aquí y le predique a ustedes. Yo que te estoy predicando, oye lo que te voy a decir, iglesia. Yo que te estoy predicando, si no me guardo, me lleva el diablo. Oye, y hay una doble condenación para nosotros, ¿sabía? ¿Usted sabía que el castigo para usted para mí es más fuerte? Aquí el estado es irreversible. Obedecemos a Dios y su palabra y tomamos, óyeme, la herencia de la vida eterna, o nos hundimos para siempre en el infierno. No hay punto medio aquí. Usted decide. Yo creo sí que Dios es un Dios misericordioso. Yo creo sí que Dios es piadoso. Yo quiero sí, como algunos dicen que el infierno no existe. Déjame decir una cosa, lo que van a ver este video. Tú me vas a decir a mí que Dios, el Padre, planificó la crucifixión para su Hijo. Oye lo que estoy hablando. Y Jesús se dejó colgar en una cruz, haciéndose maldito, la humillación más grande, no hay otra. Oye, lo azotó, todo eso allá. Oye, que humanamente el Padre abandonó a su Hijo en la cruz. Oye, allí todos los bombazos de la ira de Dios cayeron sobre Jesús. Tú me vas a decir a mí que el infierno no existe. Déjame decirte que si tú piensas así, tú necesitas arrepentirte. Entonces, ¿de qué Cristo nos vino a salvar? Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no obedece va para allá. Lo tome o no lo tome, va para allá. Jesucristo es claro. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 7? Vamos a Mateo 7, observa.
El primer punto que estoy tratando es obediencia a la palabra. Aleluya. Obediencia a la palabra. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer palabra de Dios. Hay que obedecer palabra de Dios. Aleluya. Mateo 7, 21. Gracias, varón de Dios. 7, 21 hasta el 23 dice: no todo el que me dice Señor, oiga esto, hermano. Oiga esto es algo serio aquí. Esto es serio. Esto es serio. Las cosas de Dios son serias. Hay gente que la coge muy liviana. Esto es serio. Aquí se está lidiando lo eterno. Oiga, lo eterno, su vida eterna, mi vida eterna. La vida eterna del ser humano. No he venido a la iglesia religiosamente. Entonces, ¿para qué tú eres cristiano? ¿Para qué yo soy cristiano entonces? ¿Qué estamos haciendo entonces? Dígame. Vayamos al grano, digamos las cosas como son. Que hay gente que tiene como miedo. Yo respeto a mis hermanos holandeses y le amo, pero las cosas son como dice la Biblia, no como dicen ellos. Y punto. Aquí no podemos venir con pañito tibio. Aquí decir las cosas como son. Porque esto es una cosa seria. Las cosas espirituales son serias. Se está tratando de la vida eterna. No se está tratando de un jueguito. Oye, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oiga esto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos y hermanas, ponte a pensar que tú o yo seamos uno de esos. ¿Aló? Ponte a pensar que tú o yo seamos uno de esos. No es, oye, bendecir que Jesús es Señor. ¿Cómo tú me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Quién es tu Señor entonces? ¿Quién es el Señor de nosotros? Aquí dice: no todo el que me dice Señor. No todo el que viene a la iglesia y levanta su mano. No es que te arrodilles. Tú tienes que estar de rodillas en obediencia a la palabra. Óyeme, en obediencia a las escrituras. Por eso es que yo enseño las escrituras. Por eso es que yo digo a la gente que enseñarle la palabra de Dios clara para que sepa cómo obedecerla. Oye, el evangelio de Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Hijo de Dios, es la potencia de salvación para la humanidad perdida. Y estas cosas tienen que ponerse claras aquí. Y eso dice: no todo el que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad. ¿Y cuál voluntad? ¿Dónde está la voluntad? La palabra de Dios. Esta es la palabra. Porque el 24 dice, oiga lo que dice el 24 mismo de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando escuchamos y obedecemos, por eso el primer hijo dijo: no, pero lo había escuchado. Pero después se arrepintió y volvió. Aleluya. Y hizo la voluntad de su padre. Y estoy seguro que fue bendecido. Y el padre quedó contento con él. Por eso Jesús le dijo a los religiosos: oigan, las rameras, oigan, los publicanos, los pecadores, están entrando primero que ustedes. Oigan, reconocieron cuando ustedes recibieron la ley de Moisés. Cuando ustedes vieron la chequina de Dios. Cuando Dios habló en el monte Sinaí. Cuando Dios lo libertó a los 430 años de esclavitud de Faraón. Oye, ni aún así obedecieron. Es la obediencia. La obediencia. Juan, vámonos Juan. Vámonos Juan. Espérenme allí. Observe. Juan. La palabra de Juan poderoso. Juan 12, versículo 44 hasta el 50. Oiga, la palabra, hermano. La palabra. Es la palabra. Es por la palabra. Es por su palabra
Aleluya. Por su palabra. Diga lo que digan, es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Dice así, San Juan 12, 44 hasta 50. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. En otras palabras, el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino también en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Oye, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella es por la palabra que el Señor va a tratar con la gente. Mi palabra dice, su palabra. Su palabra, hermanos y hermanas. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Jesús, en realidad estamos obedeciendo es al Padre. Oiga esto. Y el Padre ama a los hijos obedientes. Óigame bien, esto no es que yo venga a la iglesia. Esto no es que yo tenga título. Esto no es que yo sea un teólogo. Esto no es que yo sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. Que yo tenga don de milagro, que yo tenga lo que tenga. Óigame, en el mundo espiritual y no obedezco, hermano, estoy perdido. Porque dice Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, no hicimos muchos milagros, no echamos demonios fuera. ¿Y qué dijo? Y os declaré, apártate de mí, maldito, hacedores de maldad. Imagínate tú eso. ¿Te has puesto a pensar? Imagínate que tú o yo seamos uno de esos. Dios aborrece la hipocresía. ¿No te oyes lo que estoy hablando? Y el que ama a Dios no es simplemente el que venga a la iglesia, es el que obedece. San Juan 15, 14. San Juan 14, versículo 15. Oiga lo que dice. Aleluya. El primer punto. Obediencia a la palabra de Dios. Oiga lo que dice. 14, 15. Si me amáis, dígalo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21 del 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Aló? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Versículo 24. Dice así. Versículo 23 y 24. Respondiendo a Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. Ahora bien, el que no me ama, mírenlo ahí, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Punto. Ahí está, hermano. Ahí está. Aquí se trata tanto es de obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Hay que obedecer. Si no, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Fíjate que Jesús en la palabra de los hijos de Dios van primero entrando al reino de ¿qué? De Dios. No todo el que me dice Señor
entrará al reino de ¿quién? De Dios. Sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces, seamos sinceros, seamos cristianos de verdad. Si no, no vamos a llegar. El primer punto es la obediencia. La obediencia. La gente no está de acuerdo conmigo. Yo estoy predicando la palabra. No porque esto es muy fuerte, se quieren ir al infierno. Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no guarda. ¿Quién es que está hablando? ¿Soy yo? No, es Jesús que está hablando, la máxima autoridad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no se quieren sujetar a la palabra. No quieren vivir por la palabra. Por eso es que se ha metido tanta doctrina de hombre, doctrina demoníaca en las iglesias. Por eso es que tenemos un falso evangelio en las iglesias. Porque el pueblo ha dejado de obedecer la palabra. Por eso es que la gente tiene que estudiar bien la palabra y obedecer la palabra. Este es el primer punto, obediencia. El segundo punto es: la iglesia se ministra a sí mismo a través, aleluya, del fruto del Espíritu. Yo creo que usted vaya conmigo a Gálatas. Gálatas 5. Versículos 22 y 23. Hasta el 26. Recuerden, el primer punto es la obediencia. El segundo punto es la administración, aleluya, de la iglesia a través del fruto del Espíritu. Dice así, Gálatas 5, 22 hasta el 26 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, oiga, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando nosotros, oiga esto, vivimos por la palabra, automáticamente nos sujetamos al Espíritu. Óigame, como dijo Jesús, el que escucha esta palabra y la hace, puede venir lo que venga, los ataques del diablo, y tú te mantienes porque tú estás fundado sobre las rocas. Quiere decir que el Espíritu Santo, aleluya, te va a llevar a ti a una madurez de carácter espiritual para que tú le des gloria a Dios a través de tu forma de vida y para que puedas edificar la iglesia como debe ser. Porque el fruto del Espíritu es para tratar con la gente. El fruto del Espíritu es que demuestra una relación que hay con Dios. Es que demuestra que un hombre está sujeto a la palabra y bajo el Espíritu. Es que demuestra que hay una conexión, aleluya, que hay una vivencia, que hay experiencia, aleluya, que hay crecimiento, que hay desarrollo, que hay gloria de Dios en esa persona. Es el fruto del Espíritu. Porque mire que cómo comienza con amor, con gozo, con paz. El fruto del Espíritu. ¿Tú sabes por qué muchos ministros dañan todo? No por la tentación, sino por su carácter, su forma. Oiga, su forma de ser. ¿Cómo Dios te va a dar un ministerio si tú no has sido procesado en tu carácter? Como dije en la vigilia, hermanos, cuando usted se convierte a Cristo, todo cañón del infierno contra usted que está. Usted es un enemigo acérrimo del diablo. El infierno está contra usted. Usted tiene que ser una persona procesada por Dios para poder resistir los bombazos. Y si usted no está tallado, formado, requebrajado, quebrantado, aleluya, oye, que tenga un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado ante Dios, no va a poder resistir, porque su carácter tiene que ser procesado, moldeado conforme a la imagen de Cristo. Este es el punto aquí, número 2. El fruto del Espíritu. Entonces, punto número 3. La iglesia se edifica a través de los dones y los ministerios. Yo creo que te vaya a Corintios 15. Primera, sí. La iglesia se edifica, construye
Aleluya. Edificación. Primera de Corintios 14, versículo 5, igual es el versículo 26 del capítulo, que está hablando en realidad de los dones espirituales. Y el capítulo 12 también habla de los dones espirituales. Y el versículo 13 habla cómo se manejan los dones espirituales. Y el propósito de los dones es este, hermano. Oiga. Versículo 5 del capítulo 14. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación, para que la iglesia reciba construcción, sea moldeada, sea tallada, vaya siendo transformada conforme a la imagen de Cristo. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Óigame bien. Los dones el Señor lo da, el Espíritu Santo lo da, para que Dios sea glorificado y la iglesia sea edificada, sea construida conforme a la imagen de Cristo. Oiga, y que sea Dios que se lleve la gloria, no los hombres. Porque hoy en día los hombres con dones, a quienes Dios le ha dado dones extraordinarios, donde milagros, sanidad, liberación, hermanos, comienzan a llenarse de orgullo, comienzan a creer que ellos son los que tienen el poder, comienzan a ser el objeto central, aleluya, y la iglesia termina adorando a los hombres, no a Dios. Oiga, y comienzan a robarse lo que es de Dios, que es la gloria, los dones para la edificación de la iglesia y para que Dios, óigame bien, sea glorificado. Entonces, hay gente que le ha dado un don extraordinario, sabiduría extraordinaria. ¿Y qué han hecho? Vuelvo y repito, vuelvo al segundo punto. Si tu carácter no ha sido moldeado, por más teología que tú tengas, te vas a inflar de orgullo. El conocimiento sin amor es envanecimiento. Oye, te envanece, te llena de prepotencia. ¿Crees tú que lo sabes? Así hay muchas personas, y he tratado con muchas personas, con un ego, hermano, que explotan. Porque es el apóstol fulanito de tal, es el profeta fulanito de tal, es el evangelista fulanito de tal, porque tiene el don de milagro. A mí Dios me usa en profecía, a mí Dios me usa en lengua, interpretación de lengua, a mí Dios me usa, aleluya, en sanidad, liberación. Ok, gloria a Dios. Entonces te usa, sí, está bien, pero la gloria de Dios y la iglesia queda edificada. No, tú te llevas la gloria. Cuando los dones se usan correctamente, Dios es glorificado y la iglesia es edificada. Amén. Ese es el punto número 13. Punto número 4. La iglesia tiene que entender que ha sido llamada a la gran comisión. Vamos a Mateo 28. Gloria a Dios. Mateo 28, versículo 18 hasta el 20. Gloria a Dios. La iglesia tiene que entender que ha sido llamada a la gran comisión. Jesús dice así, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, tan imperativo también. Oye, un mandamiento. Es una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y que yo, oye, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga esto. Jesucristo dice a la iglesia que vaya a las naciones a predicar el evangelio con el propósito de hacer discípulos para su gloria. Hoy en día los hombres están haciendo discípulos de ellos.
Hoy en día los hombres están esclavizando las iglesias. Hoy en día los hombres están manipulando de una manera astaroz, aberrante y garrafal al feligres, a la iglesia de Jesucristo. Hermanos, se han apoderado de la iglesia. Como que la iglesia es de ellos, la iglesia de Jesucristo. Fue Cristo que pagó el precio, fue Cristo que derramó la sangre, fue Cristo que murió, fue Cristo que resucitó, no el hombre. Fue Jesús, el Hijo de Dios, que lo hizo. La iglesia de Jesús. Todos somos miembros, sea usted un pastor, sea usted un profeta, sea usted un misionero, sea usted quien sea, usted es un miembro más de la iglesia. Punto. Se acabó. La gran comisión. Por eso el Señor dio 5 ministerios para edificar la iglesia, para formar más a los miembros de la iglesia, no para dominarlo, no para hostigarlo, no para esclavizarlo, no para manipularlo, no para abusar de ellos. Lamentablemente eso se está viendo hoy en día. Y es tanto así que ya al pueblo no se le puede decir la verdad, porque se ofende. Entonces yo digo que si Cristo o Pablo estuvieran aquí, la misma iglesia lo apedrearían, lo sacaran de la iglesia. Porque que ya el pueblo tiene un corazón de dura cerviz. Hermano, hay un pecado peligroso que se llama ¿cómo? El espíritu de indiferencia. Peligroso. Y está predominando en muchos cristianos hoy en día. Hermano, hemos sido llamados a una gran comisión para ministrar al mundo a través de la gran comisión con el poder de Jesucristo, el Espíritu Santo, para ser discípulos. Oiga, para ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no simplemente eso, y enseñarles lo que el Señor nos enseñó a nosotros. No para que te lleve la gloria, no para que tú te creas algo que tú no eres, lo vil, lo menospreciado, lo inservible. Fue que Dios escogió para avergonzar a aquellos que se creían algo, que se creen algo. Entonces, hermanos y hermanas, hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que crecer en el espíritu, en el fruto. Hay que usar los dones y los ministerios para que Dios se glorifique y para que Dios se glorifique, sea glorificado y que la iglesia sea edificada, construida. Y tenemos que ministrar allá afuera bajo la unción del Espíritu Santo para ser discípulos de Cristo, no de nosotros, para enseñar lo que Cristo nos enseñó a nosotros, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entendiendo que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, hay que ser cristiano de verdad aquí. Hay que quitarse la pantalla, la máscara. Rincor, odio, echa eso para afuera, esa basura del diablo. Pleito, echa eso para afuera. Hermano y hermana, tú no puedes perder la gloria que te espera allá. Yo tampoco. Esta es la oportunidad que te... Aquí. Esta es la oportunidad. Hay un grupo de gente que lo que son un chorro de flojos, que siempre tienen excusas, inventando excusas para no adorar a Dios, para no servirle. No te preocupes, esas excusas van a acabar en un día. Se van a acabar. Se van a acabar. Siempre pero esto, no asumen responsabilidades. ¿Por qué? Porque tienen intereses personales. No ha muerto el yo. Y como dije en un mensaje, que para que tú seas un verdadero discípulo de Cristo, tienes que poner a Jesús como centro. Si no, usted y yo fracasaremos totalmente. Tú no puedes decir eso, yo lo digo así mismo. Yo no ando buscando multitud. El Señor me enseñó que a Él le gusta la calidad. ¿Tú no te has fijado que el Señor, óyeme, Dios tiene, la calidad de Dios es tan superior a todo, ¿sabes? Que lo último que tiene como calidad es el oro. Ya tú sabes lo que estamos hablando. ¿Te oyó? Dios no le interesa multitud, Dios le interesa la calidad. Un verdadero cristiano, una
expresión, hermano, un evangelio está maldito. Que no es el evangelio de bendición de Cristo. Por eso Pablo dijo, si uno de allá arriba, un ángel de allá arriba, desciende y habla otro evangelio, yo mismo que me volteo y comienzo a decir cosas que no son, soy maldito. Yo no sé qué, es que yo no entiendo qué es lo que leen en la Biblia, no sé cómo la leen, cómo la estudian, no sé. La Biblia lo dice claro. Lo dice claro. Somos o no somos, siempre con una cosa. No, y con un sentimentalismo y un emocional. No, eso no te va a ayudar, sí te va a ayudar a irte al infierno. Dios es real y a Dios le gusta la realidad. Entonces yo, si usted no asume su responsabilidad de obedecer a Dios como debe ser, ¿para qué eres cristiano? ¿Para qué te convertiste entonces? Dime, ¿para qué? ¿Por qué tú le sirves a Dios? ¿Por qué? ¿Qué? Dime, ¿por qué tú le sirves a Dios? ¿A qué tú viniste entonces? Es que usted no entiende lo que es poner la mano en el arco. Yo creo que mucha gente no está consciente de lo que es ser cristiano. Esto es un compromiso hasta la eternidad. ¿Usted oyó? Esto es un compromiso hasta la eternidad. Aquí no hay término medio. Hay muchos que han entrado, pero no saben lo que se han metido. Hermanos, yo les voy a decir algo. Esta es la palabra de Dios. Y por aquí que nosotros tenemos que regirnos. Por aquí. Si no nos reímos, si no nos regimos por esta palabra, vamos a fracasar. Número 1, como dije, la obediencia a la palabra. Número 2, el crecimiento en el fruto del Espíritu, la administración mutua. Número 3, la edificación de la iglesia a través de los dones ministeriales y los dones espirituales. No entra a profundidad porque el tiempo se nos fue. Número 4, la gran comisión, donde se le ministra al mundo. Óigame bien, porque en la gran comisión es que le ministramos al mundo, aleluya, llevando el evangelio de Jesucristo, predicando el evangelio, enseñándolo, haciéndolo discípulos primero, enseñando, bautizándolo. Oiga, ahora, en el punto número 1, en la obediencia glorificamos a Dios. En la obediencia Dios es adorado y amado. En la obediencia, un adorador no es que se para aquí a pegar canciones, simplemente, no. Eso es parte de la adoración de un adorador. Entonces yo lo que estoy hablando. Un adorador es aquel que obedece la palabra de Dios. Entonces, cuando obedecemos, estamos verdaderamente adorando a Dios. Estamos verdaderamente amando a Dios. Estamos verdaderamente en el Espíritu de Dios. ¿Ustedes oyen lo que estoy hablando? Número 2, el fruto del Espíritu es para ministrarnos entre nosotros. Oiga, el fruto. Y da señal de que estamos sujetos a la palabra y bajo el mandamiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes oyen? Número 3. La edificación de la iglesia por medio de los dones espirituales y los ministerios, que está en Efesios 4:11 en adelante. Habla de que el Señor da 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra edificación significa construcción. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo, también para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la función es, en los dones espirituales y los 5 ministerios, que Dios se lleve la gloria, que Dios sea glorificado en su iglesia y que la iglesia sea edificada. Aleluya, santo. Número 4, eso es el último punto que traté, es la gran comisión. De ir predicarle a los perdidos, a los que están endiablados, a los endemoniados, a los enfermos, a los que están encadenados, engrilletados por las tinieblas.
sean liberados con el poder de la palabra de Dios. Se le predica el evangelio, se le hace discípulo, se le enseña y se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los 4 puntos que la iglesia tiene que tener claro, porque en realidad para eso ha sido llamado la iglesia. Gente le huye las responsabilidades, siempre con una ñoñería, una cosa. Y yo digo, ¿cómo es que leen la Biblia? ¿Cómo es que la estudian? Hermanos y hermanas, que esto nos lleve a reflexionar y a entender que el cristianismo no es una religión. Pensemos bien en estos puntos. Asumamos la responsabilidad de obedecer. Asumamos la responsabilidad de crecer en el fruto. Asumamos la responsabilidad de darle la gloria a Dios a través de los dones espirituales y los 5 ministerios y la iglesia es edificada. Y asumamos la responsabilidad de Dios de obedecer el mandato de la Gran Comisión. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Amén.